Saludos a todas y a todos, bienvenidos a una nueva videocolumna de un artículo que escribí para los reporteros MX y que en esta ocasión se titula La inflación y el superpeso, la mentira de los medios. Quizá a ti, simpatizante del presidente López Obrador y leal defensor de la Cuarta Transformación, te han bombardeado con comentarios como ¿de qué sirve una moneda fuerte y aumentar el salario mínimo si los precios aumentan cada vez más? O quizá incluso te han repetido una y otra vez el erróneo ejemplo del gansito. ¿Qué contestar? ¿Qué responder ante aquellos casos? Primero habría que replantear las preguntas. Por preguntas como ¿por qué los medios de comunicación nos venden la inflación, el superpeso y el salario mínimo dentro de un mismo saco? ¿Qué es la inflación global? ¿En qué nos beneficia el aumento al salario mínimo? ¿Y acaso el superpeso y la inflación afectan a los precios de los productos? Desde que comenzó el neoliberalismo, la constante del pensamiento dirigido a la economía es con aires de desánimo y con una mezcla de hartazgo, de decepción y de condenar tu futuro a una visión alejada del bienestar. El neoliberalismo cambió el panorama que se tenía sobre las oportunidades. La supuesta meritocracia se apoderó de ellas y la economía pasó a ser vista por el ojo del trabajador mexicano con grande preocupación. Todos estos sentimientos provocados por un proyecto fallido de nación en los gobiernos pasados del PRI y del PAN se han utilizado por intelectuales, opinadores y medios de comunicación de derecha para desinformar sobre el proyecto económico de la Cuarta Transformación, utilizando argumentos disfrazados, palabras rimbombantes, vocabulario difícil de entender y haciendo bolas al receptor. Es como venden sus argumentos. En este sentido, la guerra sucia de desinformación contra el gobierno del presidente López Obrador en medio de la pandemia, la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre Taiwán y China tiene origen en 2018, cuando en tiempos de campaña los medios de comunicación decían que de llegar AMLO a la presidencia, el dólar llegaría a los 30 pesos. Estos mitos abrieron paso directo para, desde el desconocimiento, atacar la manera en cómo se maneja la economía del país en tiempos de la 4T. Para derrumbar estos mitos creados, debemos de tener claro que la inflación que vivió nuestro país fue producto de un fenómeno global que no tiene que ver con el aumento al salario mínimo y que el superpeso no está ligado a los precios provocados por este fenómeno. Pero entonces, ¿de qué sirve aumentar el salario mínimo cuando los precios siguen aumentando y por qué aún con un superpeso las cosas están tan caras? En los sexenios prianistas pasados, el aumento al salario mínimo era por debajo de la inflación. Ahora el aumento se realiza en verdadero beneficio a la clase trabajadora, por lo que los incrementos que se han dado a partir de 2019 han reflejado buenos resultados en la recuperación del poder adquisitivo. Por otra parte, para enfrentar la inflación en México, se creó un subsidio económico para evitar que los precios de la gasolina se dispararan como en el resto del mundo. Y en cuanto a los alimentos, el gobierno, junto con la iniciativa privada, lanzó un plan antiinflacionario para garantizar el abasto de productos y la producción agrícola. La inflación en México se encuentra en desaceleración. En septiembre del presente año, la inflación en México bajó a 4,45%. En cuanto al índice de precios al consumidor, que se mide en términos de la inflación, México en el mismo mes de septiembre se encuentra en 4,5%, mientras que otras naciones como Francia e Italia se encuentran en 4,9% y 5,3% respectivamente, y ni hablar de naciones como Argentina. Mientras tanto, el superpeso es un tema relacionado a las tasas de cambio
y engloba varios factores, entre ellos una buena administración de recursos, lo que hace a México un país confiable para invertir, y precisamente la inversión extranjera directa es otro factor de que se haya dado el fenómeno del superpeso. Tanto es así que México está siendo beneficiado por el nearshoring. En conjunto, el salario mínimo no aumenta la inflación, mejora el poder adquisitivo de los trabajadores. La inflación no es un fenómeno que se vive únicamente en México, y actualmente en México hay una desaceleración de esta misma, y el superpeso no está relacionado con el precio de los productos. Y pues bueno, yo les agradezco muchísimo que se hayan quedado hasta este punto y les mando un fuerte abrazo. Nos vemos en el siguiente video.